Hola, soy Miguel Ángel Moreno y en este vídeo vamos a indicar cómo trabajan en PSpice las fuentes ideales de tensión constante. También lo vamos a ambientar un poco como teoría de circuitos, como lo explicaríamos en teoría de circuitos. A ver, como en el primer vídeo, indicamos VC para una fuente de alimentación constante, como podrían ser unas baterías o una fuente de alimentación. Unimos con pista damos unos valores que sean sencillitos. Vamos a ver, 10 voltios para que pase un amperio. Ponemos la masa con el 0. Terminamos de unir y vemos, simulamos, P2, porque he hecho antes una simulación. Le vamos a aceptar porque esta simulación no requiere nada. Vale, veamos. Aquí podemos decir hacia dónde corre la intensidad. Cuando pongamos un marcador de intensidad, si lo pongo aquí, estamos diciendo que yo creo que la intensidad va de este pin a este. Entonces, si la intensidad fuera así, la intensidad en la simulación nos daría positiva. Si lo marcamos y nos da negativa, es que en realidad la intensidad no va en este sentido, sino en el sentido contrario. Veamos, nos da negativa. Entonces la intensidad no va así, va en este sentido. Esto es normal porque este es el pin de potencial positivo y este pin de potencial negativo, y la intensidad va siempre de potencial positivo a potencial negativo, de manera que la intensidad va así. La intensidad va en sentido de las agujas de reloj en este circuito, por lo que al pasar una intensidad en este sentido por la resistencia me generará un potencial positivo en la resistencia y el potencial negativo aquí, de manera que tendremos una tensión positiva con esta referencia de tensión, como una flechita de aquí a aquí, nuestra referencia de tensión. Eso nos indica una tensión positiva. Bien, ahora, ¿qué potencias tendremos? Le podemos dar aquí a la pestaña esta y nos pone 10 vatios y la fuente de alimentación menos 10 vatios. Esto nos indica la potencia absorbida. La potencia absorbida de una resistencia siempre va a ser positiva, y la potencia absorbida por una fuente de alimentación puede ser positiva o negativa. Eso va a depender de los sentidos de referencia de tensión e intensidad. Veamos. La potencia siempre va a disipar una potencia en forma de calor y le da lo mismo que pase la intensidad en este sentido que al otro. Siempre va a ser la potencia absorbida positiva. Ahora, la potencia en la fuente de alimentación, veamos. El potencial mayor es este, el potencial menor es este. Entonces la tensión va de aquí a aquí, una flechita en este sentido. Y la intensidad, hemos quedado que iba de aquí a aquí, iba en este sentido. Entonces no coincide la flecha de intensidad, que va de abajo a arriba, con la flecha de tensión, que va de arriba a abajo. Entonces, como no son coincidentes, tensión con intensidad en este dipolo, que es la fuente de tensión, la potencia absorbida es negativa. Pero esto puede no ser siempre así. Depende de las características del circuito. Veamos. Si añadimos otra fuente de alimentación, vamos a darle un valor que nos resulte fácil, 20 voltios. Unimos. Ahora el potencial positivo
de esta fuente está a mayor potencial que este. Este está a 20 voltios referenciado con masa y este está a 10. La intensidad real irá en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo que si yo pongo mi referencia de intensidad aquí, estoy diciendo que la intensidad va de aquí a aquí, y si es así me va a salir una intensidad positiva. Veamos. Le damos a Run, porque tenemos que darle a Run cada vez que añadamos o cambiemos algo en el circuito. Veamos. Intensidad positiva. Pues sí, la intensidad va así. Por lo que la intensidad en V1, si yo pongo mi marcador aquí, antes me dio intensidad negativa y ahora me tiene que dar intensidad positiva. Intensidad positiva. Veamos. Los terminales de potencial, antes ponía el potencial positivo aquí y el potencial negativo aquí, porque la intensidad iba así. Ahora, como va al revés, al entrar una intensidad positiva por este terminal, me crea un potencial positivo, por lo que V más, este es V menos, me crea un potencial positivo. Hemos quedado que la potencia absorbida en la resistencia siempre es positiva. Ahora veamos. En V2 tenemos que este es el potencial positivo y este negativo. O sea, en referencia de tensión tiene que ir de aquí a aquí. La flecha de tensión real va de aquí a aquí. Y la flecha de intensidad real va de aquí a aquí. Sentidos contrarios. Entonces, esta fuente de alimentación va a tener una potencia absorbida negativa. O sea, va a ceder energía al resto del circuito. La tensión en la fuente de tensión V1 va a tener la tensión real de potencial positivo al negativo y la intensidad real de potencial positivo a negativo también, porque viene en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, la potencia absorbida va a ser positiva. Veamos. Positiva, positiva y menos 20 vatios negativa. Veamos. Vamos a cambiarle el valor a la fuente y vamos a poner 15, porque cuando hagamos las gráficas nos va a resultar más fácil que tengan valores distintos, porque si tuviera 10 voltios y esta resistencia fuera de 10 ohmios, habría caído 10 voltios también a la resistencia. Como la intensidad es común para toda la rama, la potencia R1 y la de V1 hubieran sido iguales, pero ahora ya no. Ahora caen 2,5 vatios, 7,5 y menos 10 vatios en V2. Siempre se tiene que cumplir que la suma total de las potencias absorbidas tiene que dar igual a 0. Bueno, aquí simplemente sumando se ve, pero también lo podemos ver si cogemos y nos vamos a las gráficas, damos a Trace, a DT Trace, y aquí tenemos todas las intensidades, potencias, y se puede hacer de todo aquí. Le damos a VR1, le damos a OK, a V de fuente de alimentación 1, también da positiva, y a la potencia de V2 que da negativa. Vemos potencia de R1 en verde, potencia de la fuente de alimentación 1 también positiva en roja, y la potencia de V2 negativa, la absorbida negativa. O sea, la fuente de alimentación 2 está cediendo energía al resto del circuito, incluida la fuente de alimentación 1. Veamos si se cumple que la suma de todas las potencias es igual a 0. Efectivamente se cumple y la suma de todas las potencias absorbidas en un circuito es igual a 0. Bien, veamos lo que pasa cuando colocamos dos fuentes de alimentación en serie.
pues que la suma de las tensiones, o sea, este circuito sería lo mismo que yo si yo pusiera una fuente de alimentación que fuera la suma de ambas, o sea, 20 más 15, pues 35. Le damos a simulación y vemos que este punto y este punto van a ser iguales. Vemos el cuadradito verde R1 y la línea roja, que son cuadraditos como rombos, R2. Bien. En ORCAD no se pueden poner fuentes de alimentación en paralelo. Directamente da error. Hacemos una prueba. Teóricamente se podrían poner fuentes de alimentación en paralelo si tuvieran la misma tensión. Veamos, 10 voltios. Si yo las pusiera así, teóricamente tendría que funcionar, pero ahora veremos que da fallo. Nos dice que adicionemos una resistencia en serie. Si colocamos una resistencia en serie, lo que pasa es que aunque la coloquemos muy bajita, como este potencial está a 10 voltios y este potencial está a 10 voltios, como una diferencia de tensión, por aquí no va a pasar una intensidad. O sea, que por la V1 está aquí y no hace nada. Veamos. Le ponemos aquí. Esto va a estar a 10 voltios, esto va a estar a 10 voltios. Las dos a 10 voltios. Pero la intensidad por V1 tendría que ir así. Por V1 va a ser 0 y por V2 pues va a ser, pues eso, pues 1 amperio. ¿Veis? Por lo que no se pueden poner en paralelo. No se pueden poner en paralelo en ORCAD, a no ser que cojamos y adicionemos cada fuente de alimentación. Uy, se nos está complicando el asunto. Cada fuente de alimentación con su resistencia en serie. Entonces en realidad lo que estaríamos haciendo es decir que nuestras fuentes de alimentación se comportan como si fueran tensiones de alimentación reales. Vamos a decir que es muy parecida a una fuente de alimentación ideal, ya que una fuente de alimentación real no tiene un valor de resistencia en serie tan bajito. Y de esta manera vamos a hacer una simulación en la que sí que vamos a poder simular
dos fuentes de alimentación en paralelo. Veamos, ponemos nuestras referencias de intensidad y veamos cómo efectivamente cada una da 500 miliamperios a la resistencia. Por la resistencia entrará una intensidad de 1 amperio y de esta manera hemos podido poner dos fuentes de alimentación en paralelo. Si lo que hacemos es poner dos fuentes en paralelo de distinta tensión, nos permite hacerlo. Lo que pasa es que es un desastre, porque veamos que la intensidad que pasa por R1 es 1,5 amperios, pero la intensidad que sale de V1 entra por aquí, tiene que ser positiva, es de 50 kiloamperios. O sea, es un cortocircuito en toda regla. Y esta intensidad entrará a V2, que es de menor potencial, y pues entra con los 50 kiloamperios menos el amperio y medio que ha caído en la resistencia. O sea, que nos está indicando que dos fuentes de alimentación en paralelo con distintas tensiones no pueden ir nunca, porque nos produce un cortocircuito. Bueno, y con esto hemos acabado con el vídeo de fuentes independientes de tensión constantes. Bueno,